Buenos días, hermanas, buenas tardes, buenas noches. Gusto en saludarlas. Mi nombre es Lisette Monroy. Eh, este día continuaremos escudriñando la carta de Tito y continuaremos en el capítulo 1, versículo 4 en adelante. Recordemos que en este versículo habla de Tito. Y aunque Tito, como dijimos, no se menciona en el hecho, sabemos algunas características de su personalidad. Podemos ver allí en Tito 1:4 que se le reconoce a Tito como un hijo verdadero, hijo en la común fe, en la fe de Jesucristo. Además de eso, Tito le era un hermano genuino al apóstol Pablo, si buscamos ahí en 2 Corintios 2:13. Tito era compañero y colaborador de Pablo, como lo menciona 2 Corintios 8:23. Tito caminó con el mismo espíritu de Pablo, como vemos en 2 Corintios 12:8. Y Tito caminó en las mismas pisadas de Pablo, en la misma manera de vivir, como vemos en 2 Corintios 12:18. Si vemos a través de estos versículos, se habla de la personalidad, como dijimos, del Tito. Y vamos a leer juntas el versículo 12:18, que dice así: rogué a Tito y envié con él al hermano. ¿Os engañó acaso Tito? ¿No hemos procedido con él en el mismo espíritu y en las mismas pisadas? O sea que reconoce el liderazgo y la calidad de persona que era Tito. Así que Tito es un ejemplo para nosotras hoy en día, como podemos ver ahí en Tito 2:7, que dice así: presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, que realmente ese sea nuestro reto, el ser un ejemplo como lo fue Tito. Y vamos a seguir escudriñando el capítulo 1 a partir del versículo 5, y que vemos el título en nuestras Biblias que dice requisitos de ancianos y obispos. Vemos que esta es una carta pastoral en la que da reglas, normas para la iglesia de hoy en día. Y dice así su palabra, leamos juntas: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Si vemos, estas son características que Pablo enfatiza en los requisitos que deben de tener los ancianos, los obispos, el liderazgo de la iglesia. Y continúa diciendo, ¿verdad? Si vemos ahí, marido de una sola mujer. No quiere decir que deban de casarse, porque el mismo Pablo no era casado, pero que no esté con una, con dos, con tres mujeres a la vez,
¿verdad? Sino el compromiso que tuvo Pablo con su iglesia, y que tengan hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Sabemos que hoy en día muchos hijos de pastores, hijos de líderes, son señalados por sus actos, y eso era importante, que los hijos de estos líderes que estaban en la iglesia y que están ahora sean realmente personas puras, sabias, que prediquen con su forma de vivir la palabra de Dios. Y continúa diciendo en el versículo 7, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. O sea, esas son unas características que no debemos de ver en nuestros líderes, sino por el contrario, hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Que realmente ese sea nuestro reto, el ser sobrias, justas, santas para Dios. Que seamos retenedoras de la palabra, fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, que fue un problema que dijimos que era algo que estaba dentro de los cretenses, algo que estaba dentro de la iglesia, que señalaban a las personas, tantos judíos como no judíos, que no estaban circuncidados. Entonces era legalista, pero vemos que la palabra de Dios no hace acepción de personas, porque dice que no tiene preferencias de raza, que no tiene preferencia de circuncisos o no circuncisos. Entonces debemos de tener firme nuestra fe. Y continúa diciendo en el versículo 11, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Como vimos, esto era un problema tácito en ese entonces, el que los creyentes no se circuncidaban, se iban por las ramas y no en la verdadera palabra de Dios, sino que buscaban excusas para alborotar a otros y no continuar el ministerio de la iglesia. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos, o sea que eran reconocidos por ser mentirosos alrededor de todas las islas. Recordemos que Creta era una isla situada ahí en el mar Egeo, y donde se le conocía a sus hombres como gladiadores, mercenarios, que el ejército romano llegaba ahí para entrenarse. O sea, que los utilizaban por la maldad del mismo hombre. Y dice el versículo 13, este testimonio es verdadero, por tanto, reprenderlos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad.
todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada que les es puro, pues hasta su muerte y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Pablo vuelve a enfatizar que realmente el carácter de estos cretenses, el carácter de estos líderes que se llamaban dentro de la iglesia, deseaba mucho que desear, y por eso es que menciona, como leímos al inicio de este capítulo 1:5, que Pablo está dando los requisitos que debían de tener los hermanos líderes en la iglesia para que no dejaran inconcluso o abierta una puerta para la mentira, para la maldad. Así que nosotros, hermanas, las exhorto a que seamos prudentes, que amemos su palabra, que seamos sabias, que seamos ejemplos fieles de la palabra de Dios. Nos escuchamos mañana. Feliz día.